Bueno, buenos días. Me quiero presentar, mi nombre es Walter Sensi. Vamos a compartir la materia Psicología General. Esta, además de ser una materia dentro de lo que sería el ciclo propedéutico de la carrera de Psicopedagogía, es también, y quisiera decirlo en un comienzo, una forma de pensamiento. Ustedes van a cursar esta materia en sintonía y en sincronía con otras materias, biología, filosofía, pedagogía. Ellas también, además de ser materias, son formas de pensamiento. Hay una forma de pensar la pedagogía, una forma de pensar en la filosofía, en la biología, la psicología también. Y creo que un primer punto para plantearnos con respecto a la introducción de esta materia es cuestionarnos qué significaría que la psicología sea una forma de pensamiento, eventualmente una forma de pensamiento científico, y en particular, por lo menos desde mi época, una forma de trabajar sobre la salud mental, sobre los problemas que afectan, digamos, a los problemas de lo que sería el estudio de la psicología. Y de allí que una de las primeras cuestiones, y quizá el primer y gran tema que nos interese trabajar, sea qué es lo que realmente estudia la psicología, qué tipo de disciplina es. A eso que en términos epistemológicos se llama el objeto de estudio. De allí entonces que nos podemos preguntar qué significa aquello que estudia la psicología. No solo qué temas estudia, sino cuál es su objeto de estudio. Por ejemplo, a la psicología le puede interesar el tema de la memoria, pero la memoria no lo estudia de modo, por ejemplo, como lo estudiaría la psiquiatría o la historia misma, o el derecho. Cada una de esas disciplinas tiene con respecto a la historia, a la memoria, una relación particular. De mismo modo también, por ejemplo, el problema de la inteligencia, o el problema de la percepción. Entonces hay temas, pero también hay un objeto de estudio, que hace que cada ciencia o estudio en particular pueda configurarse como tal. Y de allí que una primera gran cuestión y compleja cuestión es cuál ha sido el objeto de estudio de la psicología. De algún modo ya en el término psicología se estaría orientando algo de eso. El logos, la logía estaría en relación a algo que sería la psique. Ese término que heredamos del mundo griego y que tampoco ha sido sencillo ubicar en ese momento qué significaba. La psique eran las almas, ¿no? Era lo que quedaba errante una vez que la persona fallecía. Pero también después la psique pudo ser el ánima, aquello que habita en un cuerpo y le da vida, le da hálito. De allí, por ejemplo, el famoso tratado de Aristóteles de ánima, un estudio algo así como de las facultades mentales e incluso los tipos de ánima que puede haber no solamente en el hombre, en otros seres, ¿no? Los animales, por ejemplo, las plantas inclusive. La alma vegetativa, sensitiva, racional. Pero a su vez, después, el problema de la psicología tuvo como dos grandes tensiones. Uno es el de suponer que la psicología es el estudio de la mente, el estudio de la interioridad, de lo que sucede dentro del individuo. Y de algún modo la otra gran perspectiva, la otra gran corriente es la que supuso que eso, que supuestamente es la psiquis, la mente, en el fondo es un tema no estudiable. Si el método científico quiere ser riguroso, la mente no puede convertirse en objeto de estudio, no entra en el microscopio, no entra en el radar de la ciencia. De todos modos, la psicología puede devenir en ciencia si es capaz de ajustar su método. Y aquí tenemos entonces el primer gran problema que en nuestra materia nos interesará, que es ubicar, por un lado, el objeto de estudio, es decir, qué es lo que va a estudiar, no solamente temas, sino también cómo los va a estudiar, eso que habitualmente se llama el método. La ciencia tiene más interés en resguardar, proteger, incentivar, desarrollar el método que en respetar el objeto de estudio. De hecho, si algo tiene que cambiar, ha cambiado más bien el objeto de estudio. Por ejemplo, en la astronomía o en la física, la ciencia ha cambiado su objeto de estudio, ha cambiado sus coordenadas, sus hipótesis, pero ha insistido en el modo de estudiar. Ese modo que es la experimentación, la observación, la cuantificación, eso que entra dentro de esa red
de comprensión y de entendimiento que es el método científico. Y la psicología ha tenido un problema con esto, porque eso que tradicionalmente es la psicología tradicional, la primera psicología concebida como ciencia, lo que ha intentado estudiar ha sido justamente la mente y muy particularmente a la conciencia. Entonces, una primera introducción que tendremos a nuestra materia es esa. ¿Cuál es el objeto de estudio? Y entender que el primer objeto de estudio ha sido la conciencia y el primer método de estudio ha sido la introspección. ¿Y qué es introspección? La conciencia observándose a sí misma, la conciencia buceando sobre sus propios contenidos. Pero los primeros trabajos, con mucho interés de rigor, entre comillas, terminaban manifestando resultados de los más diversos, porque cuando la conciencia se mira a sí misma, encuentra tantos resultados como individuos hagan este proceso. Entonces, más allá de que uno vuelque los resultados en términos estadísticos, siempre son resultados subjetivos, porque la conciencia es un fenómeno subjetivo, sucede dentro de una persona. Por lo tanto, la primera gran respuesta, o una primera gran respuesta a esta psicología como ciencia, y a contramano de lo que proponía la psicología tradicional, la psicología de la conciencia y la introspección, fue el conductismo. Hay que rectificar, según Watson, el primer autor del conductismo, según el punto de vista de la psicología conductista, había que ajustar, rectificar al objeto de estudio que debería dejar de ser la conciencia y ser la conducta. La conducta debía responder, y según él lo lograría, a las características de lo estudiable científicamente. Tiene que ser lo observable, y lo observable es efectivamente aquello que puede ser comprendido en términos de estímulo-respuesta. De allí que nazca la primera gran perspectiva que asocia la psicología dentro del parámetro de las ciencias naturales. Esta ha sido otra gran cuestión de la psicología. Si la psicología forma parte de las ciencias humanas o sociales, o si la ciencia puede ser parte de las ciencias naturales y además puede participar de ese fenómeno de cuantificación, de medición de la psicología. Pensemos, por ejemplo, hoy por hoy, el intento de medir, por ejemplo, la inteligencia, el coeficiente intelectual, los rendimientos de la inteligencia, ¿no? O los rendimientos en memoria. Son formas de tratar de ubicar a la psicología en el plano del método de las ciencias naturales. A su vez, y esto ha sido un fenómeno contemporáneo, por un lado la psicología tradicional de la conciencia y la introspección, en el otro extremo la psicología del experimento científico, venido de la fisiología, venido de los estudios de la reflexología, que entienden a los estudios naturales, la psicología conductista que decíamos de Watson y sus continuadores. Pero terciando allí las cuestiones, aparece una rama de gran influencia que ha tenido en Argentina, por ejemplo, que es el psicoanálisis, ha sido Freud. Efectivamente, por un lado, ajustando a la conciencia, ella no puede ser sola el objeto de estudio de la psicología. Hay algo más, hay algo de otra índole, pero también de condición psíquica. El gran hallazgo o el gran invento de Freud de lo inconsciente, que a su vez también pone en evidencia las limitaciones de la introspección. La introspección no puede ser sola la que alcance a bucear más allá de ese límite de la conciencia que, según Freud, va a ser la represión, ¿no? De allí entonces que tenemos un panorama variado, complejo, ¿no? Y que hace que la psicología concebida como ciencia deba tener todas estas configuraciones iniciales como para entender qué tipo de disciplina es la que ella nos invita hoy a desarrollar. Nosotros vamos a trabajar en primer lugar, y de modo introductorio, en un texto de un autor argentino, José Blejar, uno de los primeros psicólogos, creo el segundo psicólogo egresado en Argentina, formado en la carrera de psicología. Es decir,
ya había práctica en psicología, lo que no había era una carrera universitaria que formara psicólogos, ¿no? Si uno rastreara, ¿no?, la formación universitaria, recién, ¿no?, en los años 50, 60 se empieza a formar ampliamente la psicología, ¿no? Previamente había actividades más ligadas a la medicina, a la psiquiatría, en introducción de ciertas disciplinas de orden psicológico, pero otra cuestión es la formación universitaria. Bueno, José Blecher es un buen representante de lo que ha sido toda la llegada del desarrollo académico de la psicología, de la formación universitaria en psicología, y el libro de él, Psicología de la Conducta, puede ser una buena manera de introducir, por un lado, la psicología como tal, su objeto de estudio, su método y todos estos problemas epistemológicos e históricos de la psicología como ciencia, pero por otro lado también es un homenaje a quien ha sido uno de los pioneros académicos de los estudios en psicología en Argentina y que de algún modo hoy heredamos con tanta complejidad y con diversidad de escuelas y corrientes. Hasta hace unos años en Argentina había unas 400 instituciones de psicología, de las más variadas, con distintos entornos epistemológicos, con distintas inquietudes con respecto al abordaje clínico, con distinto tipo de aplicaciones en el uso de la psicología. Bueno, ese panorama que en los años 60 Blecher entiende que es un panorama heterogéneo, diverso, complejo, él espera, augura que encuentre una especie de unificación, de devenir, de dialéctica, de reconciliación, y que todo eso que es disparidad, aún en los años 60, va a ser en el futuro unificado, y toma como modelo que podría la psicología seguir a lo que ha pasado con la matemática, o las matemáticas, ¿no? De hecho, hoy todavía abordamos el problema del singular o plural para la o las matemáticas. De hecho, él dice que hasta el siglo XIX fueron por carriles diversos la aritmética y la geometría, pero en algún momento se advirtió que podían ser una sola ciencia, la matemática, que tanto las figuras geométricas o los números son entes ideales y que el cálculo se aplica de igual manera en un caso u otro. Y de allí que se entienda que la matemática puede ser una disciplina unificada. Este es un panorama que piensa Blecher análogo a lo que debe pasar con la psicología. Ha nacido de forma heterogénea, ¿no?, con la conciencia, el inconsciente, la conducta como objeto de estudio, con el método de introspección, el método experimental, el método de la interpretación psicoanalítica como formas de acceso a ese objeto. La pregunta es, ¿podrá la psicología devenir y unificarse y ser una ciencia única? Para eso es necesario amplificar la noción de objeto de estudio, y Blecher sostiene en el capítulo 2 que vamos a estudiar de ese libro Psicología de la Conducta que podría ser ella, la conducta, ese objeto que contenga como un gran paraguas a las distintas corrientes, ramas, autores que han ido presentándose en la historia rica de la psicología. Pero no es la conducta del conductismo. Él se encarga de abrir el panorama para entender que el término conducta no solamente es pertenencia de una corriente, es más, que la psicología retoma de otras ciencias, de la química, por ejemplo, de las ciencias naturales, y que la psicología se ha apropiado de ese vocablo y lo hizo devenir en un concepto diverso según corrientes y escuelas, ¿no? Algunas tendrán un poquito mayor interés para nosotros para entender qué puede implicar esa noción de conducta más allá de estímulo-respuesta y de generación de hábitos producidos por el condicionamiento reflejo, ¿no? Autores como Klaphoff, Daniel Lagache, Karl Jaspers, de distintas corrientes, ¿no? El mismo Pillon-Rivière, que ha sido maestro de Blecher, ¿no?, y Blecher mismo, sostendrán visiones de la conducta mucho más amplias, mucho más enriquecidas, que incorporen el acontecimiento interno al sujeto, que incorporen incluso la noción de conciencia misma, tan rechazada por Watson, que incorporen el problema de la significación. Y más allá de que la conducta es adaptativa, habría que cargarla de significaciones
entender lo que algunos autores llaman vivencia, incorporar factores simbólicos y finalmente llegar a lo que Blecher denomina las áreas de la conducta. Con este sistema relativamente sencillo pero complejo de las áreas de la conducta, el área de la mente, del cuerpo, del mundo externo, y su dinámica y su interrelación, Blecher logra presentar lo que para él sería el panorama de una noción de objeto de estudio de la psicología, siendo esa conducta, en un sentido amplio, enriquecido, aquello que la psicología debe estudiar, y teniendo la posibilidad de albergar las distintas corrientes, todas de algún modo partícipes y respetando sus diferencias, pero ninguna saliendo del paraguas global que es concebir que hay una ciencia posible en la psicología. En el capítulo 7, que es el otro que nosotros veremos, se encarga de detallar esas cuestiones y además reflexionar acerca de quién es ese sujeto de la ciencia. Tiene una particularidad la psicología a diferencia de otras ramas de conocimiento, supongamos la medicina, ¿no? Un traumatólogo tiene como objeto de estudio, supongamos, nuestra rodilla o una rodilla. No está frente a otro sujeto, no está frente a la persona en su totalidad. La psicología tiene como sujeto y objeto de estudio a dos sujetos. Y esto supone una particularidad, y dice Blecher, es necesario que formule la psicología y el psicólogo en su práctica una distancia óptima de trabajo, ¿no? Y luego que entienda muy bien qué significa tener un trabajo de campo, es decir, trabajar sobre una realidad efectiva, no solamente teorizar, y también tener un campo de trabajo, es decir, hacia dónde la psicología puede dirigirse en su práctica, ¿no? En principio, la psicología ha sido una psicología clínica, pero ya advertimos la diversidad que tiene en su aplicación. Hay psicología educacional, hay psicología laboral, hay psicología forense, hay psicología aplicada en el deporte, en la publicidad, psicología aplicada en distintas instancias que no necesariamente son atender a la salud mental, como fue en su primer momento la gran preocupación de la psicología. Entonces, bueno, espero que a través de esta presentación, de este pequeño video, puedan tener una orientación acerca del primer material que vamos a trabajar, de la perspectiva de la materia, y saber que nosotros haremos una suerte de reunión de lo que tradicionalmente se llamaba la introducción a la psicología y la psicología general. Una introducción a la psicología que supone la presentación de la psicología como ciencia, su avatar, su devenir histórico, cuándo se configuró como ciencia y las escuelas y corrientes que la conformaron, y por otro lado una psicología general que atienda a los problemas de lo que habitualmente se llaman las facultades mentales, los grandes temas que estudia la psicología. A lo largo de la materia configuraremos un encuentro entre estas dos visiones y trataremos de acercarnos a lo que puede ser una presentación de la psicología, pensando en que puede ser un buen insumo para una carrera o una formación profesional como puede ser la psicopedagogía. Bueno, nos veremos en un próximo video.